Bienvenidos. Qué gusto compartir con ustedes un B-Learning más. Estamos en el B-Learning número 8. Y hoy vamos a hablar acerca del participio y el gerundio. Estos verbos pertenecen a las formas no personales de los verbos. Entonces, vamos a recordar y vamos a empezar que entre las formas no personales de los verbos aparecen tres. Antes del participio y el gerundio, tenemos uno más que es el infinitivo. Y ustedes recordarán que los verbos infinitivos son los verbos en su estado original antes de empezar a ser conjugados y que sus terminaciones son ar, ir. El infinitivo es el primero de los verbos no personales. No personales porque no tienen persona, porque no tienen un número y porque el infinitivo es el que nos muestra el estado original antes de ser conjugado, así como habla Tarzán, ¿verdad? Ya habíamos visto las tres conjugaciones en un B-Learning anterior y vimos que entre la primera conjugación de los verbos aparecía la terminación ar, ir con el verbo infinitivo. Este también pertenece entonces a los verbos de las formas no personales, porque no hay persona, porque no hay número y porque es el verbo en su estado original. Yo comer, tú cantar. Nosotros no hablamos así, pero se escribe de esa manera antes de que empiece a ser conjugado nuestro verbo. En las terminaciones, entonces, ar, ir, tendremos la raíz de la palabra que no va a variar, únicamente las terminaciones. Aquí podemos ver algunas como por ejemplo imaginar. Ustedes pueden ver que la palabra raíz, la base es imagín y lo que agregamos es ar, que puede ser imaginé, imaginar. Entonces en este caso la terminación ar. Con los verbos en terminación ar, imaginar, caminar, patinar. Los verbos con terminación entre ellos comer, perder, meter. Y con las terminaciones ir, vivir, subir, escribir. Hablo del infinitivo porque es parte de los verbos, de las formas no personales de los verbos. Es uno de los primeros y luego los otros dos que competen al B-Learning de hoy, pero que es importante recordar esta terminación para poder continuar. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos en donde tenemos las terminaciones ar, ir en el verbo en infinitivo que aún no es conjugado, sino está en su forma original. Y ustedes pueden ver en esta imagen que el niño está escuchando, entonces antes de conjugar dice escuchar, con terminación ar, vender, con terminación escribir, con terminación ir. Muy bien. Si hay alguna duda hasta acá, usted por favor me indica para que le pueda explicar con todo gusto. Ahora sí, vamos a al primero de los temas que nos compete el día de hoy y decir que los verbos en gerundio, el gerundio también forma parte de las formas no personales de los verbos. Y cuando hablamos del gerundio, pues estamos hablando de un tiempo que aún sigue continuo, ¿verdad? Que aún se está dando y es importante recordar que acá sus terminaciones, si en el infinitivo las terminaciones eran ar, ir, pues el gerundio también tiene terminaciones. El gerundio tiene una naturaleza, dice verbal y al mismo tiempo adverbial. Ya vamos a ir viendo cuáles son o las características, las partes en las que podemos dividir el gerundio. Entonces vamos a ir a las terminaciones. Para los verbos en infinitivo con ar, las terminaciones serían ando, caminando, trepando. Cuando hablamos del ando es porque todavía se está realizando esa acción. Entonces, caminando, trepando, porque ahí va todavía, amando, porque lo está haciendo en ese momento. Estas son para las terminaciones en infinitivo con ar. En gerundio, las terminaciones serían ando, para ar. Si hay alguna duda, por favor, se escriban, activen su micrófono, por favor, y comenten.
Muy bien. Aquí podemos ver entonces algunos ejemplos como bailando y ustedes podrán ver cantando y podrán ver que hay otras terminaciones en endo. ¿Por qué? Gerundio tiene dos terminaciones entonces aquí, ando y endo. Para los verbos ir, vamos a utilizar endo. Muy bien. Permítanme entonces, vamos a trasladarnos para saber más sobre el gerundio. Un momentito, por favor, nos vamos a ir a nuestro documento para que conozcamos muy bien. En nuestro documento nosotros tenemos la explicación escrita acerca de los usos que le vamos a dar al gerundio. Lo primero que tenemos que recordar es que el gerundio es una forma impersonal. Vuelvo a recordar que no hay una persona y no nos indica un género. Entonces, aquí podemos leer y saber que nos está hablando de que no expresa un número, es decir, no nos indica si está en singular o en plural. ¿De quién estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Será de persona, de lugar, verdad? ¿Para qué complementa la oración? El verbo junto con el sustantivo, junto con el sujeto, el artículo, tienen que estar en concordancia. Porque si mi artículo está en femenino, mi sujeto tiene que estar en femenino. El verbo, las características que yo dé también tienen que concordar en femenino o en masculino, y si hablo de singular o plural también. Si yo digo, el gata corren, eso no concuerda, porque estoy hablando en femenino, en masculino, en singular y en plural. Todo tiene que concordar. Por lo tanto, el gerundio no me indica a mí si está en singular o en plural. Y cuando me habla de género, volvamos a recordar que el género me indica a mí si está en femenino o en masculino. Y entonces es importante que concuerde mi oración, que toda la estructura gramatical concuerde, para que entonces sea coherente y se comprenda lo que se está diciendo. Muy bien, importante recordar entonces que no expresa número y no expresa género, que tampoco me expresa la persona gramatical que está realizando la acción. Solo me dice caminando. Las terminaciones ando, caminando, pero no me dice caminando quién. Es importante recordar que también la persona gramatical tiene que concordar en la estructura gramatical, tanto con el artículo como el sustantivo, el verbo. Cuando yo hablo de la persona gramatical me refiero al sujeto, al sustantivo del que estoy hablando. Entonces, si hablo en primera persona en singular o en plural, en primera persona en plural, tiene que concordar con mi número y con el género del que estoy hablando. Él, ¿verdad? Él, comen,
no concuerda. Todo tiene que quedar, por favor, de la mano, todo tiene que quedar bien estructurado para que se pueda comprender y entender lo que estamos diciendo. Muy bien. Importante, ya se los había mencionado, que las terminaciones en español para el gerundio son ando y también en. Del infinitivo ar para ando y del infinitivo ir para en. Esto lo debemos de recordar para agregar a la raíz, a la base, la terminación que corresponde cuando estamos hablando entonces que continúa realizando la acción. Por lo tanto, aquí vuelvo a recordar que el infinitivo, ¿verdad? Muestra el infinitivo porque ya les comenté que el infinitivo, el gerundio y el participio son los tres que forman, valga la redundancia, la forma no personal del verbo. Entonces, por eso me muestra el infinitivo, porque es el primero que aparece con sus conjugaciones, ar, ir, y de esas conjugaciones se transforman el ar en ando, ir en en. Se transforman cuando las utilizamos en gerundio o en participio, pero la base es el infinitivo. Eso lo debemos de tener muy claro. Muy bien. Nos vuelve entonces a mencionar, el gerundio se originó de la gramática de latín, porque recuérdense que regularmente todo nuestro idioma, todo el lenguaje español proviene del latín, de su formación, de su historia, de lo que se hablaban en los diferentes lugares. Entonces, una vez más nos muestra que el gerundio viene formado de latín. Y además nos dice que nos está hablando acá en la presentación del idioma y de los verbos que se pueden utilizar, como el verbo leer o escoger. Ahora, ¿cuándo utilizo yo? ¿Verdad? Ustedes van a poder leer más adelante en su texto la palabra de dónde proviene, como la que está acá, de lo que debe ser leído, ¿verdad? Ad legedum. Y la pregunta ahora es, ¿cuándo uso yo el gerundio? Porque yo les comentaba que el gerundio es una acción que aún se está realizando. Entonces, aquí podemos ver que el gerundio, en el gerundio modal, va a responder, y esto es muy importante que ustedes lo copien, va a responder a las preguntas. ¿Cómo o de qué modo sucede la acción? ¿Cómo o de qué modo sucede la acción? Y esto es muy importante que usted lo copie para que sepa cuándo va a agregar a la raíz, a esa palabra, cómo va a agregar estas letras ando, en qué momento, cuando usted necesita responder a cómo sucede la acción. Y aquí tenemos un ejemplo. El pájaro planea extendiendo sus alas. Extendiendo. ¿Cómo? ¿Cómo planea el pájaro? Sería la pregunta. Si alguien tiene la respuesta, por favor la puede escribir. ¿Cómo planea? ¿Verdad? Es la forma en que ellos van volando, pero planear por medio de sus alas es cuando ya las extiende y entonces es cuando realiza la acción, planeando, ¿verdad? Extendiendo. Quiere decir que está haciendo la acción en ese momento. Entonces el gerundio aquí extendiendo y podemos ver que la raíz sería entonces hasta la letra D, extend, sería la raíz o el exema. Y lo que estamos agregando al final de ello serían las letras en, extender, terminación en infinitivo, por lo tanto conviene aquí agregar en. Y que va a responder a la pregunta que teníamos anteriormente. Aparte del gerundio modal, que recordemos que el gerundio modal es el que responde a la pregunta ¿cómo? O de qué modo, también tenemos el gerundio temporal. Esto usted lo tiene en su documento. Usted puede resumir de ahí, por favor, para que le pueda servir. Aquí está hablando de un complemento circunstancial. Y
está dando una información adicional. Eso es importante, por favor, que usted lo escriba. Aquí me está hablando de un complemento, es decir, que está la oración y lo completa, le agrega algo más para completar y para hacer más entendida esa oración de la que estamos hablando. Entonces, me está hablando acá de un complemento circunstancial que va a agregar información, que va a completar la información. Y vamos a ver el ejemplo. Aquí va a responder a la pregunta ¿cuándo o cuándo ocurrió la acción? Recuerde que en el modal es el modo de cómo sucede o cómo se hace. En el temporal es cuándo ocurre la acción. El ejemplo dice, el hombre escuchó el celular estando en la ducha. Entonces la pregunta es, ¿cuándo escuchó el hombre el celular? ¿O cuándo escuchó el celular el hombre? ¿Cuándo? Pues la respuesta, cuando estaba en la ducha. Entonces aquí es importante que usted sepa para los usos del gerundio las preguntas claves que se deben realizar para poder dar respuesta con la palabra en gerundio. ¿Cómo? En tiempo modal, ¿verdad? En un gerundio modal. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cuándo suceden las cosas? Que es el gerundio temporal. Y aquí en ese cuándo es cuando vamos a agregar o a complementar entonces en este complemento circunstancial para poder tener la respuesta que necesitamos. Quiero saber cómo vamos hasta acá. Si hay alguna duda, hemos estado hablando del infinitivo como parte de las formas no personales del verbo, como las primeras terminaciones que luego se van a convertir en el ando, endo, cuando es parte del gerundio, el gerundio que es la acción que se está realizando, y que hablamos que en sus modos de uso tenemos un tiempo modal que me está hablando del modo en que suceden las cosas y la pregunta es cómo suceden las cosas, pero también hay un gerundio temporal que me va a ayudar a completar mi oración con un complemento circunstancial que va a dar respuesta a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre la acción? Y desde luego viene un gerundio causal, ¿verdad? Una causa que también tiene una pregunta, unas interrogantes para dar lugar a ello y que es importante que usted marque bien, que usted escriba con otro color para que usted pueda comprender lo que se está hablando. Y en el gerundio causal va a expresar o a indicar la intención de esa acción, una causa del por qué se está realizando, por qué se está haciendo la acción. En el modal es el modo, ¿verdad? Ya lo vimos. En el modal es el modo, en el temporal es cuándo sucede la acción. Y en el causal es la causa que provoca el efecto de esa acción, que expresa. Y aquí las preguntas claves serían ¿por qué? ¿Por qué separado y con tilde? Porque es pregunta. ¿Por qué o por qué ocurre la acción? Estamos hablando del gerundio causal, de la causa. ¿Por qué? Díganme cuál es la causa de esta acción. Entonces aquí vamos a encontrar la respuesta del por qué o por qué ocurre esta acción. Y el ejemplo dice, se ganaron una medalla jugando al tenis. ¿Por qué se ganaron la medalla? Porque jugaron al tenis, porque participaron, porque compitieron. Ellos tienen como consecuencia un premio porque realizaron una acción antes que fue jugar, competir, ¿verdad? Porque jugaron entonces y se ganaron una medalla jugando al tenis. ¿Por qué se ganaron la medalla? Por favor, tome en cuenta que esas preguntas son importantes y que a la hora de resolverlas, a la hora de responderlas, nosotros tendremos la respuesta de lo que estamos preguntando y nos dará como resultado el gerundio, que es lo que estamos buscando. Muy bien, ya llevamos un gerundio modal, que fue el primero que vimos, ¿verdad? Con las preguntas ¿cómo?
Un gerundio temporal donde preguntamos cuándo, dos, y un gerundio causal. Cuando pregunto por qué de las cosas, por qué tenemos este resultado. 3. Y número 4, entonces tenemos un gerundio de simultaneidad, simultáneo, punto A, ¿verdad? Que es al mismo tiempo, eso significa simultáneo, es al mismo tiempo de otro o de otra acción, de otra cosa. A eso se refiere cuando hablamos de simultáneo. Simultáneo puede que hayan dos verbos juntos que estén relatando o contando, explicando en nuestras acciones. Entonces, en el gerundio simultáneo, que nos indica la acción que ocurre junto a otra, ¿verdad? En este caso son dos acciones, dos verbos que van mutuamente desarrollándose. Vamos a leer el ejemplo. El ladrón pasó corriendo, ahí está endo, y disparando. Hay dos verbos juntos y sus terminaciones, endo, como lo estoy subrayando acá, y ando. Porque ya hablamos que las terminaciones del gerundio son dos, endo, ando. Ando para el infinitivo ar, endo para el infinitivo ir. Cuando ya conjugamos, entonces lo convertimos en gerundio con estas terminaciones. Nuevamente, recuerdo que el gerundio simultáneo es cuando hablamos de dos acciones realizadas a la vez. El ladrón pasó corriendo y disparando a la policía. Aquí indicamos que ocurrieron dos acciones, correr y disparar. Endo, ar, ando, a la hora de convertir. Muy bien. Causal, la causa del por qué se dan las cosas o el resultado que tenemos, y simultaneidad cuando hablamos de dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Pero también hay un gerundio condicional. Si ustedes conocen muy bien lo que habla de condicional, condiciones. Si hace tal cosa, entonces tal otra, ¿verdad? Si hace la tarea, tiene permiso para salir. Entonces, condicional pide un requisito. Si hace oficio, puede salir por la tarde. Tiene una condición, hay un requisito antes. Si quiere evaluarse de B-Learning 8, debe realizar su ejercicio obligatorio. Si quiere hacer su evaluación de B-Learning 8, debe cumplir el requisito de tener un valor de 7 puntos mínimo, de 7 a 10 puntos, pero como mínimo 7 en su ejercicio obligatorio. Y si quiere ganar B-Learning y no ir a presencial, debe tener un porcentaje de 7 puntos mínimos en su evaluación. Hay un requisito para poder realizar otra situación. Le condicionan a usted. A eso se refiere el condicional. Un requisito en una acción posterior, porque primero cumple el requisito para luego realizar la acción. Muy bien, yo me recuerdo que me decía, se toma el caldo de hierbas y entonces ya puede comer fresas con crema. Aquí el ejemplo dice así: consultando las fuentes bibliográficas, se podrá recuperar la cita original. El gerundio dice puede ser sustituido por el condicional. Si se consulta, si antes lee, si antes busca, entonces, solo entonces, si usted ya cumplió lo primero, solo así va a poder realizar lo segundo. Eso es lo que le están diciendo cuando habla del gerundio condicional. Que se podrá encontrar consultando, comiendo frutas y verduras, tendrá una salud óptima. Comiendo sus 3 tiempos, evitará la gastritis o la anemia. Le está indicando una condición antes de encontrar la cita bibliográfica, antes de tener una buena salud, antes de encontrar algo más para usted. Tiene que cumplir los requisitos que se están pidiendo.
Ahí en los requisitos o en las condiciones también utilizamos gerundio con terminaciones ando, en. ¿Cuántas llevamos entonces? Primera, el gerundio de forma modal, con la pregunta ¿cómo? Para poder tener una respuesta. El gerundio temporal, donde también la pregunta es ¿cuándo ocurren las cosas? El gerundio causal, una causa que da como consecuencia y nosotros nos preguntamos el por qué consiguió esa consecuencia. La respuesta entonces va a ser a esa causal y nos permite encontrar el gerundio. También vimos un gerundio de simultaneidad cuando hablamos de dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Muy bien. Gerundio condicional. Una condición, un requisito que se debe cumplir antes para llegar entonces a una segunda opción. Estudiando es la condición, ganará el grado. Para poder ganar el grado tengo que cumplir un requisito, estudiar para ganar los exámenes. Muy bien, después del gerundio condicional va el progresivo, que era el que yo les mencionaba desde el inicio, que es algo que aún se está realizando, que va de continuo. Entonces, aquí me está hablando de una acción que va de continuo, que se está realizando, que va de continuidad, dice aquí, en un proceso, ¿verdad? A ese se refiere cuando hablamos de progresivo, que va progresando, va avanzando. Y aquí entonces nosotros podemos leer el ejemplo que dice, está lloviendo a cántaros desde la madrugada. Desde la madrugada. Está lloviendo. Y está lloviendo no es, ya cayó, ya se paró, no. Está lloviendo es porque aún continúa, continúa. Aún está un proceso, aún se está dando esta acción de lluvia. Está lloviendo, continúa, ¿verdad? Cayendo el agua y moja. Está en proceso. Y comenzó y no ha cesado. ¿Qué es lo que nos está hablando? Desde la madrugada, está en cántaros, no ha parado. Cuando habla de progresivo es porque no ha parado, sino que se sigue dando. Bien, causal, simultaneidad, condicional, progresivo. Cuando nosotros utilizamos el gerundio de conclusión para un cierre, una finalización, también utilizamos gerundio. Muy bien. Entonces dice aquí, el ejemplo que me da. Resumiendo, finalizando, terminando, ando en. Cuando voy a concluir, utilizo gerundio. Cuando ya voy a terminar, cuando ya se va a terminar también aquí la sesión de Zoom, pero regresamos con el mismo enlace, yo voy a decir, terminando con el gerundio, resumiendo. Y el ejemplo dice, resumiendo tu jornada laboral, será de 6 horas. El gerundio aparece acá, entonces, cuando dice resumiendo, terminando, concluyendo, finalizando, ando, en, que es cuando nosotros utilizamos. También se usa en paráfrasis verbal o perífrasis, perdón, perífrasis verbal. También lo utilizamos ahí. Y esta es una construcción tanto del verbo porque está siendo conjugado y del gerundio que se va a expresar y entonces vamos a unir el verbo ir, el verbo cantar, el verbo amar con las terminaciones. Por eso se utiliza una perífrasis cuando uno verbo y las palabras de terminación, en este caso del gerundio. Entonces aquí donde dice y habla del verbo ir, yo puedo decir ir dejando. Y tenemos dos verbos, porque dejando también es el verbo dejar. Entonces la perífrasis puede ser la unión o la construcción donde juntamos el verbo
conjugado y uno en gerundio. Perífrasis, un verbo conjugado, caminando, comiendo, riendo, bailando, jugando, comí, bebí, y un verbo que ya esté en gerundio. El ejemplo acá nos dice ir, dejando, acabando, estar, viviendo, acabar, haciendo. Verbo conjugado normal en presente, pasado y futuro, y el otro en gerundio. Esa es una perífrasis que nos va a servir para la construcción de nuestros verbos. ¿Cómo se forman los verbos? Yo ya les expliqué a ustedes que los verbos se forman con las terminaciones ando, endo. Ando para ar, endo para ir, que fue lo que explicamos y hablamos al inicio. Muy bien. Luego hablamos de un gerundio que se puede utilizar de posterioridad, o sea, después, que va a expresar una acción que va a ocurrir posterior a otra, ¿verdad? Como, por ejemplo, la policía ingresó a la bóveda del banco. Y aquí viene la otra que es postrero. Encontrándose con que faltaban los billetes. La policía ingresó en ese momento, pero se encontró con que faltaban los billetes. Es posible que se pueda utilizar ahí con una acción que ocurre, el gerundio que está sucediendo en ese momento y el otro verbo que me va a representar en la oración algo posterior, ¿verdad? Entrando y vieron que faltaban billetes. Y cuando hablamos del gerundio como adjetivo, pues el adjetivo, recuerden ustedes que es el que modifica el sustantivo porque me da características. Me da entonces y me dice quién es o cómo es el sujeto del que estoy hablando, el sustantivo. Hay excepciones y eso hay que tomarlo muy en cuenta, como en el caso de ir bien. Hay excepciones para que por favor los tome en cuenta. Mi ejemplo dice entonces, la ciudad es una mancha extensa, abarcando, y aquí tenemos la terminación ando, cientos de kilómetros. La ciudad es una mancha extensa, abarcando cientos de kilómetros. La ciudad es el sustantivo del que estoy hablando, y me está dando un adjetivo que califica a mi sustantivo, ¿verdad? Así también lo podemos usar. Y por último tenemos un gerundio partitivo, en partes, y me va a decir cantidades de alguna manera, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que se está refiriendo a personas, cosas, animales, siempre va a ser así. Y en la oración me indica lo que está sucediendo. Es preferible redactar nuevamente la oración y suprimir el gerundio cuando se cometen errores. Veamos el ejemplo. Muchos estudiantes reprobaron, siendo Miguel el que peor nota obtuvo. El gerundio aquí se utilizó para separar a Miguel del grupo, porque dijo muchos estudiantes y ahí bastaba, pero hizo énfasis en una persona, separó, sacó a esa persona del grupo y cuando la sacó utilizó el gerundio. Y dice que eso es incorrecto hacer, ¿verdad? ¿Cómo es lo correcto? Los siguientes son algunos ejemplos de verbos gerundios que vamos a ver a continuación y yo ya les mencionaba a ustedes cómo termina ando, endo, según el infinitivo ar, ando, y el infinitivo ir, en. Andar. Siempre están mostrando y marcando lo que es el infinitivo, por eso yo se los expliqué al inicio. El infinitivo son las terminaciones ar, ir, que a la hora de conjugar, porque aquí el infinitivo está en su
versión original antes de ser conjugado. Y cuando hablamos de gerundio, entonces ya empezamos a modificar, a conjugar nuestro verbo. En las terminaciones ar utilizamos ando, en la terminación ir utilizamos en. Andar, andando. Sigue andando la grabación. ¿Por qué dice sigue? Bueno, ya vimos entre los modos y usos que hay un continuo, ¿verdad? Que no ha parado, que está en ejercicio de. Entonces, aquí va andando. Beber. Estábamos bebiendo sidra en el balcón. Era una acción que estaba en continuo, que no había terminado. Cortar. Están cortando la tela de su vestido. Están, cuando ya ponemos un pronombre anterior, entonces ya le da sentido al gerundio. De lo contrario, recordemos que el gerundio no tiene ni persona gramatical, ni género, ni número, sino a la hora de complementar nuestra oración, entonces nosotros definimos si es hombre, mujer, si son muchos o pocos. Muy bien. Entonces, debemos tomar en cuenta cómo es el uso y los diferentes tipos de gerundios que tenemos. Si hay alguna duda, por favor. Si no hay duda, entonces recordar que el gerundio tiene sus terminaciones ando y endo. Y cuando hablamos del verbo ir, también podemos utilizar yendo. Yendo de camino a casa, porque no se escribe yendo a casa. Yendo es terminación. Se escribe yendo. Y entonces yendo también lo toman como parte del gerundio, ¿verdad? Para esta palabra específicamente. Les dejo una actividad mientras empezamos con el segundo punto, que es el participio, y les dejo una actividad para realizar. Escribe 5 gerundios terminados en ando y endo, por favor. 5 gerundios con los infinitivos en ar, ir, caminar, bailar, comer, vivir, reír, estudiar. Tenemos 5 gerundios, por favor. Muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, vamos a realizar algunos ejercicios en un momento para que podamos practicar. Vamos a realizar entonces nuestros ejercicios. Y yo les dejo un tiempo para que podamos trabajar en ellos. Mientras usted realiza sus ejercicios, yo voy a compartir el enlace para la asistencia, por favor, del día de hoy. Mientras usted realiza, por favor, su ejercicio. Donde debe escribir 5 gerundios terminados en ando y endo.
Y si utilizamos yendo del verbo ir, pues puede escribir yendo, por favor. Muy bien, si ya terminaron, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar acerca de el participio. ¿Qué es el participio entonces? El participio también es parte de las tres formas no personales del verbo. Ya les expliqué que entre esas tres formas no personales del verbo aparece el infinitivo en primer lugar, porque es la forma original, es la forma en la que se escriben los verbos antes de ser conjugados, que sus terminaciones son ar, ir. Y que de forma original nosotros podemos decir yo comer, tú bailar, pero que a la hora de conjugarse, entonces nosotros podemos agregar el gerundio, que es el que acabamos de ver, o el participio. Gerundio entonces nos va a permitir agregar las terminaciones ando, endo, y el participio nos va a dar permiso para agregar sus terminaciones. El infinitivo es el verbo en su forma original antes de ser conjugado. El gerundio nos habla de diferentes maneras de uso, entre ellas el que va transitivo, el que está sucediendo o el que responde a ciertas preguntas, o cuando va paralelo junto a otro verbo, y el participio nos permite entonces utilizarlo en estas funciones. Me está hablando en pasado y me permite entonces que pueda ser verbal
bien adjetiva o como un núcleo del predicado. En su función verbal va a ir auxiliado del verbo haber. Indica, he amado, habrás terminado, habrían partido. En la función adjetiva, pues ya lo vamos a ver más adelante, me habla de un adjetivo que el adjetivo califica el sustantivo, me da características. Y aquí dice, llegó asombrado. Asombrado es la característica que me da del sustantivo o del verbo. Y también me está hablando de la función del participio como un núcleo del predicado. Celebradas. Recuerden que la parte más importante del predicado es su núcleo y el núcleo es el verbo. Entonces, a eso se está refiriendo. Muy bien. ¿Cuáles son las terminaciones del participio? Del infinitivo, ar, ir. Del gerundio, ando, endo. Y también podemos utilizar, en el caso del verbo ir, yendo. Pero en el participio, ¿cuáles son las terminaciones? Pues yo pienso que ya ustedes observaron acá esta diapositiva y se dieron cuenta que los infinitivos son los que están del lado izquierdo. Siempre se toma en cuenta el infinitivo, siempre se toma en cuenta la forma original en que se escribe un verso. Por eso yo les hablé primero del infinitivo, no puede quedar en el olvido, aunque no sea el tema de hoy. El infinitivo es el verbo en su estado original antes de ser conjugado. Ustedes lo pueden observar acá en la columna de mi izquierda. Hablar, terminación ar. Comer, terminación er. Dormir, terminación ir. Desayunar, la terminación es ar. Trabajar, terminación ar. Tener, terminación er. Leer, con terminación er. Ser, con terminación er. Salir, con su terminación ir. Ir, ¿verdad? Bueno, solo tiene ir, pero su terminación es ir. Entonces, cuando nosotros hablamos del participio, nosotros vamos a agregar la terminación ado. Ado es la terminación que nosotros vamos a agregar. Ado, ido. Ado para ar, ido para ir. Anótelo, por favor. Ado para ar, ido para las terminaciones ir. Hablar, hablado. Comer, comido. Dormir, dormido. Desayunar, desayunado. Ayunar, iba a decir yo, pero ayunar, ayunado, ¿verdad? Trabajar, trabajado. Tener, tenido. Leer, leído. Ser, sido. Salir, salido. Ir, ido. Y me está hablando en pasado, si usted se da cuenta, no me indica que es algo que está sucediendo en este momento, me indica que ya sucedió. Hablado, ya pasó. Comido, ya pasó. Hay un dicho que dice que lo bailado y lo comido, nadie nos lo quita. Terminaciones ado y. Muy bien, yo me voy a ir entonces para el documento para que podamos tocar aspectos que ahí nos mencionan y que nos pueden ayudar. Pero antes de irme al documento, yo quiero pedirle a usted que ingrese al link que tiene usted también en su documento y yo voy a colocarlo acá en el chat para que usted pueda realizar estos ejercicios, por favor. Yo le voy a compartir acá en el chat. Permítame un momento. Le voy a compartir los ejercicios para que usted los pueda realizar también. Y así podamos entonces de esta manera practicar. Bien, yo le voy a dejar entonces el interactivo acá. Y vamos a practicar primeramente
los gerundios y seguido, al final de la clase, vamos a practicar los participios. Muy bien. Estoy compartiendo entonces, por favor. El primer ejercicio con gerundio es el que estoy compartiendo en la pantalla, pero yo sí le estoy colocando el chat, el link en el chat. Por favor, ingrese, realice su actividad, por favor. Muy bien, dos ejercicios estoy colocando en el chat, por favor, para que usted pueda practicar. Así es que les voy a dejar un momentito, me hace el favor de practicar lo que hemos estado trabajando hasta este momento, para que podamos continuar. Si hay alguna duda, si hay algo que todavía no ha quedado claro, que no se ha comprendido, este es el momento para que usted me lo indique y así yo le pueda explicar, por favor. Muy bien. Espero que hayan resuelto su ejercicio y que me escriban, por favor, en el chat el punteo que obtuvieron. Nos vamos a ir entonces a nuestro documento y vamos a hablar de las terminaciones del participio que ya vimos que son hado, ido, y además vamos a hablar del verbo que lo auxilia. Como les mencionaba, ¿verdad? Hay un verbo en la función verbal que auxilia al participio. Aquí vemos habrás terminado, pero aquí menciona he amado. Cuando utilizamos dos verbos tenemos un verbo auxiliar. Así es que me acompañan, vamos al documento que ustedes también tienen.
Muy bien. Entonces, en nuestro documento tenemos el tema sobre el participio. Importante, yo ya les comenté que forma parte de las 3 formas no personales del verbo o impersonales del verbo, que no tiene número, no tiene género, no tiene persona gramatical. ¿Ya? No me indica, solo el infinitivo, solo el verbo, infinitivo, participio y gerundio no me dan una persona gramatical, no me indican quién es el que está realizando la acción. Tampoco me indica si está en femenino, si está en masculino, si es singular o plural. No me da esas indicaciones, sino a la hora de completar la oración es donde nosotros vamos a saber quién es el sujeto, quién es, o el sustantivo de quién se está hablando. Pero el verbo como tal no me indica a mí la persona gramatical, ni el género, ni el número. Entonces, ya hablamos también que el participio forma parte de los 3 componentes de las formas no personales o impersonales del verbo, que además del participio está el infinitivo en su forma original con las terminaciones ar, er, ir, y que también está el gerundio con sus terminaciones ando, endo, y que puedo utilizar incluso el yendo cuando menciono del verbo ir. Y hablamos ya del participio, que el participio está en pasado, que puede ser en forma verbal, en forma adjetival, ¿verdad? Porque está hablando de un adjetivo que me da una cualidad del verbo, de la forma del verbo, porque tengo necesidad en determinado momento de auxiliarme, que es lo que vamos a ver más adelante. Hablamos ya de las terminaciones del participio y es importante saber que el participio puede estar en su forma regular cuando no cambia la raíz del verbo y que también puede estar de manera irregular, ya lo vamos a ver entonces. Importante saber entonces que a la raíz de la palabra o la base llamada lexema, en este caso donde habla de despedido, la raíz, la base que no se mueve es desped, porque puede ser despedida, despido, puede cambiar, pero en este caso le van a dejar la base de desped y le van a agregar las terminaciones del participio. Ido, ¿verdad? Alojado, del verbo alojar, le dejan la raíz alo, porque mi terminación ado es lo que voy a agregar, es el sufijo, se llama, aquí le habla a usted de sufijo, porque es importante recordar en este caso que la palabra se estructura del lexema cuando tenemos la raíz o la base que no se mueve, que no cambia, y de morfemas cuando son las letras que agregamos al principio o al final llamadas afijos. Afijos son los morfemas que agregamos a la palabra base, que puede ser que la coloquemos adelante o atrás. Cuando la colocamos adelante se llama prefijo y cuando las colocamos atrás se llaman sufijos. Como en el caso de mar. Mar es mi lexema, es mi palabra raíz, esa no se mueve, esa queda fija, mar. Pero si yo quiero escribir marino, mar es mi base, es mi lexema, es mi raíz, y la palabra ino, las letras ino, que van a ir después, el afijo ino que coloco después, llamado sufijo porque está después de la palabra raíz, que es lo que estoy agregando, se llama sufijo, y si coloco antes de la palabra mar otras letras, como en el caso de sub, esas se llaman prefijos, las que van antes, sub, mar, ino, ¿verdad? Para poder tener el ejemplo del que va antes y el que va después de la palabra mar. Sub, antes, un prefijo, mar es mi raíz y ino es mi sufijo porque va después. Entonces aquí me está hablando de añadir sufijos porque cuando hablo de las terminaciones ar, er, ir, ado, ido, ando, endo, que se colocan después de la palabra base, entonces son los sufijos los que estoy utilizando. ¿Se comprende? ¿Hay alguna pregunta? Disculpen. Muy bien. Creo que no les estaba compartiendo. Muy bien.
Sufijos. Los sufijos entonces son los que estamos agregando, las letras que estamos agregando a la palabra, ¿verdad? Que puede ir antes o puede ir después. En este caso, si hablamos de terminaciones, pues terminaciones es el final, por lo tanto lo agregamos después. Son sufijos después de la palabra base. Esta es la palabra base o la raíz. Esta es la palabra base o raíz y nosotros estamos agregando, ¿verdad? A esto. Aquí nos dan un ejemplo de muerto. Muer es la raíz, porque aquí dice morido, bueno, muerto, morido, y aquí es donde vamos a ver verbos irregulares, porque según los verbos regulares, lo correcto sería morido, porque es la terminación ido, pero vamos a cambiar en algunos casos por to, por so o por cho, en el caso de que no corresponda decir morido o escribido, ¿verdad? Entonces es escrito. Y entonces es importante, por favor, escriba que en algunos momentos en el participio, cuando los verbos son irregulares, es decir, que va a cambiar su terminación, porque no es correcto de esa manera, escriba, por favor, que podemos colocar en algunas ocasiones, en vez de had oído, so, cho, to. Y el mejor ejemplo es este que tenemos acá. En la palabra decir, infinitivo decir, en participio sería decido. Decir. Pero no es correcto. Por lo tanto, tenemos que decir dicho. Lo he decido. No. Lo he decido no es correcto. Lo he dicho. Lo he decido una y otra vez. Lo he dicho una y otra vez. En muerto, ya dijimos que no se puede decir morido, de morir. Ha morido. No, ha muerto. Lo correcto es decir muerto, con terminación to. Entonces, en algunas ocasiones utilizaremos el so, en otras ocasiones utilizaremos el to y en otras el cho, porque hay verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que cambian su estructura original. Por ejemplo, cuando nosotros conjugamos del presente al pasado o al futuro, cambia muchas veces, a eso se le llama irregular. De decir, por ejemplo, comer, eso creo que lo vimos ya en un milenio pasado. Comer, yo como, tú comes, él come, yo comí, yo como, yo comeré. Pero podemos cambiar el ir, de ir con IR a yo fui. Ahí ya me cambió, hay una F. Yo voy, V o Y, me cambió, yo iré. Totalmente irregular porque a la hora de conjugar cambia, varía mucho en su escritura. Esos son los irregulares. Entonces acá, cuando hay irregulares y no terminan en oído como morido o decido, él ha decido anteriormente, entonces podemos utilizar socho y to. Eso no lo debemos olvidar. Y otro punto muy importante que les he venido repitiendo en el participio es el verbo auxiliar haber. He comido, he jugado, he escrito, he dicho. Ese verbo auxiliar del verbo haber que viene a ayudarnos a estructurar nuestras oraciones en participio cuando nuestros verbos son compuestos. Entonces aquí podemos leer, lo han recordado, del verbo haber. Escriba, subraye, por favor, que la estructura de los verbos en participio, por favor, entre sus usos está la forma compuesta y nos auxiliamos del verbo haber. Escríbalo, por favor, con rojo, con un color que usted lo recuerde. Muy bien. Los usos del participio
Son varios y muy importantes entonces, porque tenemos el verbo haber. Cuando hablamos de verbo, hablamos de adjetivo, hablamos del verbo simple, normal, regular, y del verbo irregular, que nos va a cambiar en su estructura. Hablamos de un verbo compuesto cuando nos vamos a auxiliar del verbo haber. ¿Preguntas, dudas, comentarios, por favor? Si no hay alguna duda. Bueno, yo quiero saber, perdonen, ustedes me dicen si les estoy compartiendo. Ahí, ahora sí, ¿verdad? Bueno, les mencionaba. Podemos utilizar yo en el verbo cuando es irregular y podemos utilizar to cuando el verbo es irregular. De morir, muerto, no morir. De decir, dicho, no decido. Y que nos podemos auxiliar del verbo haber, por favor, cuando los verbos son compuestos. Compuestos quiere decir que hay dos verbos o más. Estos son los verbos compuestos. Muy bien, veamos entonces, y ya para finalizar, que la construcción de los tiempos verbales compuestos se va a auxiliar del verbo haber. Y vamos a leer acá algunos ejemplos. Hemos acordado no volver a pelear. Aquí me está hablando de un pasado compuesto. Él había padecido, una enfermedad muy larga. Aquí ya me está hablando de un pluscuamperfecto que vamos a ver más adelante. Porque él había padecido una enfermedad muy larga. Tan pronto hubieron desentrañado el misterio. Ocurrió esto y lo otro. Hubo algo anteriormente. Mañana ya habrá dejado de llover. Es un futuro. Lo habrías, pero es un futuro perfecto porque me está hablando mañana ya habrá dejado. Y esos verbos en conjugación tenemos que estudiarlos más a profundidad porque me está hablando de un futuro, de un pasado, de una situación que se está dando ahí. Lo habrías tenido que confesar. Solo para recordarles las terminaciones ado, ido, en este caso, cuando son regulares, y cuando son irregulares utilizamos dos o cho. Eso es importante, por favor, para tomarlo en cuenta. Cuando un verbo y un adjetivo, el verbo en ese momento muchas veces va a operar como un adjetivo. Mi madre estaba tan emocionada de ver. Ayer tus hermanos estaban enfadados contigo. Y yo pregunto si hay alguna duda, si hay algo que quieren comentar, porque entonces yo quiero compartirles nuevamente un enlace de ejercicios para que trabajemos el participio. Y entonces yo les voy a escribir en el chat tanto nuestra hoja de asistencia como los ejercicios para trabajar los participios y que usted pueda practicar. Además, por favor, recuerde por favor, es muy importante que usted tenga muy presente que para poder tener opción a su evaluación, usted necesita tener un mínimo de 7 puntos. Usted debe tener un punteo de 10 como máximo y 7 puntos como mínimo. Por favor. Muy bien. Y si hay alguna duda, este es el momento, mientras yo les estoy compartiendo el enlace, por favor, para poder escribir su asistencia. Si hay alguna duda, usted me lo dice de una vez, por favor. Y con esto nosotros terminamos el tema del participio y el gerundio, recordando que usted tiene que conocer perfectamente lo que es el infinitivo, sus terminaciones para la hora de poder conjugarlos.
No olvide que el participio tiene una forma regular y una forma irregular. Regular cuando no cambia en su estructura a la hora de agregar los sufijos al final de la palabra y que no cambien. Como aquí nos está hablando de hablar, hablado con las terminaciones ado, de comer en infinitivo, siempre va el infinitivo. Comido con sus terminaciones ido, dormir con terminación ir, dormido con terminación ido, y de los verbos irregulares donde cambiamos entonces en la estructura. Y aquí tenemos el ejemplo de que aunque agreguemos al final, este va a variar tremendamente, va a cambiar en su estructura, ¿verdad? En estas oraciones, y que por lo tanto nosotros utilizamos el so, el cho, el to en los verbos irregulares. Entonces usted aquí puede ver, para finalizar, que tenemos ver, visto con to, no es con ido, volver, vuelto con to, morir, muerto con to, decir, dicho, abrir, abierto. Usted tiene que tener muy en cuenta sus terminaciones para saber entonces utilizar el participio. Este participio sí tiene terminaciones en regular y de forma irregular. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden que la estructura nos indica: leo mi PDF, usted ya tiene que saber subrayar sus ideas principales con un color, ideas secundarias con otro color, ejemplos con otro color, palabras nuevas con otro color, hacer su resumen, ver videos, que es la continuidad, y poder realizar los ejercicios interactivos. Cuando realiza sus ejercicios interactivos, le da hecho a la página para poder pasar al ejercicio obligatorio. Este ejercicio obligatorio, con un mínimo de 7 puntos, tiene 3 oportunidades para realizarlo. Se le toma el punteo más alto como punteo final, para luego tener como requisito pasar a la evaluación, la cual debe ganar también con 10 puntos y un mínimo de 7. Bendiciones para ustedes, quedo a la orden. Mi nombre es Evelyn Granados, fue un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto.